Bueno, mi nombre es Jason Blanco, nací en Barranca Bermeja, pero toda mi infancia, mi niñez, prácticamente yo me crié en el municipio de Santander. Desde los 4 o 5 añitos tengo uso de la razón, siempre iba al pie de la banda, crecí en ese entorno musical, en ese ámbito musical, y la cultura en mi vida pues juega un papel muy importante, porque fue como ese círculo en el que crecí, me ha enseñado a identificarme, a amar esas raíces. Y hoy en día, mi labor docente, pues también procuro en lo posible de poder rescatar nuestra música colombiana, nuestra cultura. ¿Quién fue para usted don Pedro José Blanco, más allá del personaje reconocido en la comunidad? Bueno, Pedro, mi nono Pedro José Blanco, él pues fue un ejemplo a seguir, una figura musical, eh, un ícono de la cultura en el municipio de San Andrés, la provincia de García Rovira. Prácticamente mi nono fue quien puso a San Andrés en el mapa, quien la banda de San Andrés, que ya tenía aproximadamente unos 80, 90 años de existencia, la llevó en diferentes municipios, diferentes departamentos, y pues una figura a seguir, un hombre muy respetado, fue respetado, aún lo hay y lo seguirá siendo, quien procuró durante toda su vida, sin estudios hay que recalcar porque él no tuvo estudios profesionales, pero mediante sus medios, el aprendizaje empírico, su motivación, su ganas de seguir aprendiendo y rescatando nuestra cultura, dejó un gran legado y una gran huella en el municipio. ¿Él fue director durante cuántos años? Vino, tomó la dirección de la banda por un decreto municipal por el alcalde Maximiliano en el año 62, 64 más o menos, ¿sí? Y pues aunque él salió pensionado hacia finales de los 90, 2000 más o menos, su figura de director siempre se mantuvo ahí hasta sus últimos días. Para todo músico sanandreseño, para cualquier músico que llegara de otro lado, siempre el director fue un que... Listo. ¿Qué cree que lo hacía diferente como hombre de cultura? Bueno, que hacía diferente a mí, no, su forma de ser. Era un hombre muy justo, él nunca le colocaba excusas a sus músicos. Si hacía el contrato, él miraba cómo respondían. También pues me enteré de que él pagaba de su propio bolsillo a sus músicos para las retretas que se hacían cada 15 días en el Parque Municipal de San Andrés Santander. Mucha gente creyó que esas retretas eran pagas por la administración municipal, pero él siempre lo mantuvo en secreto, ¿no? Él no le gustaba como alardear, como se dice, no le gustaba que la demás gente se enterara de lo que él hacía. Entonces, pues para mantener ese proceso de la banda, de la cultura, mantener sus músicos que ni quedan valorados, él sacaba de su bolsillo, que es lo que recibía la alcaldía, lo repartía entre sus músicos y él se sostenía pues de un almacén que él tenía, una papelería. Jason, ¿alguna vez don Pedro le contó algo que recuerde con cariño o que lo haya marcado? Pues más que haya contado son sobre todo pues aprendizajes que él nos dejaba. Él siempre, cada uno de sus nietos, cada que tenía la oportunidad de resaltar mucho el valor de la música, él nos decía que el sueño de él, la felicidad de él era ver todos sus nietos, sus hijos tocando juntos, que no había nada más valioso que la familia. Él siempre puso en primer lugar su familia, el unión familiar. Y pues, como él nos decía, el legado, la herencia que él nos dejaba era la música, no dejarla perder. Dejó un compromiso familiar que fue rescatar la música colombiana, que desafortunadamente se ha venido perdiendo. Y no dejar perder ese legado y tradición familiar porque ya va por la tercera, cuarta generación. Entonces, como digo, más que todo enseñanzas que dejó mi mamá. Listo. Por lo que tengo entendido, bueno, don Pedro dejó un gran legado musical en toda su familia es grande. ¿Usted cree que las nuevas generaciones están conscientes de esa historia y la están siguiendo? Pues, que estén conscientes, creo que, ¿cómo explico? Por sí solos no creo que sean conscientes aún. Pues cuando uno está, digamos, en esa etapa como de adolescencia, en niñez de juventud, uno no magnifica o dimensiona el impacto que ha tenido, no, que tuvo, no, ¿sí? Entonces, pues ya queda tarea de, digamos, mis tíos, o de nosotros que ya somos como, ya pasamos los 20 años, concientizar a los que vienen detrás de nosotros.
para que sepan valorar el legado que ha dejado, para que, como decía él, hay que dejar la pereza y coger un instrumento por lo menos 1 hora al día. Entonces, la tarea más que todo va a ser concientizar, porque pues por la edad que tienen, también la parte de la madurez, de pronto aún no dimensionan el impacto que ha generado en uno en el municipio y en la provincia. Okay. ¿Qué está su merced haciendo o qué le gustaría hacer para mantener vivo ese legado? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Yo en ese momento me encuentro trabajando en una tesis de grado en la cual estoy documentando mediante el método biográfico narrativo la vida artística de mi nono. Esto con qué finalidad, pues aún no hay nada escrito, desafortunadamente. Muchos artistas, muchos músicos, sí, tienen habilidades para el arte y han hecho grandes contribuciones a la sociedad, a la comunidad, pues han quedado en el olvido porque no se ha documentado lastimosamente. Entonces, en este momento me encuentro haciendo su documentación, es una investigación muy como metódica, algo que es, mejor dicho, investigando como debe ser para dejar un documento bien hecho. Y pues ya lo que es, como dice, lo que está escrito está. Entonces, de esa forma poder mantener la historia del dedo en no durante la historia y no dejar perder este legado. Listo, Jason. Para cerrar, si tuviera que resumir el legado de don Pedro José Blanco, que en paz descanse, en una frase, ¿cuál sería? Es una frase, la música y la familia lo es todo en la vida. Creo que una frase que distinguía a mi nono y también, y no menos importante que recalcar, la parte espiritual y religiosa. Mi nono siempre fue un hombre muy entregado a Dios, siempre nos inculcó mucho este amor en el prójimo y la ayuda a quien nos necesita. Y pues la parte espiritual, digamos que no es prácticamente toda en la vida, ¿no? Porque de nada sirve uno enfocarse en algo, pues independientemente de ser que crea, en este caso somos de religión católica, creemos en Dios, es algo pues que nos motiva a seguir adelante, donde encontramos el camino, encontramos una guía, encontramos como ese ser en que apoyarnos cuando sentimos que todos nos dejen así. Entonces, 3 cositas para resaltar ahí, que es la música, la familia. Y el amor a Dios. Dice. Bueno, en nuestra comunidad, don Pedro José Blanco fue un hombre que dedicó gran parte de su vida, ¿cierto? Porque él es de Capitanejo, si no estoy mal. Correcto. Y él llegó a San Andrés y fue quien hizo como un antes y después. un antes y después en la cultura de este municipio. Este mismo llegó a San Andrés cuando él tenía aproximadamente 24 o 26 años de edad más o menos. Y pues desde el momento que él llegó, porque fue trasladado por un sacerdote, por un cura, entonces él siguió con su animación en Eucaristías, se integró a la banda inmediatamente, ya 2 años después fue el que tomó la dirección. Y hasta sus últimos días él estuvo ahí con la música antes de que entrara con esa parte crítica de salud. Ya hasta donde el millón le permitió esos últimos momentos, él siempre estuvo ahí. Listo. Muchas gracias, Nelson. ¿Vale?